En algún lugar ahora mismo hay un jardinero arrodillado en la tierra, sin tractor, sin rociador químico, sin un rollo de tela para jardinería negra de $40, solo una pila de periódicos viejos, una manguera de jardín y una cama de tierra que no ha visto ni una sola mala hierba en 3 meses. Ni una sola. Y si pasaras por ese jardín, probablemente asumirías que contrataron a alguien. Asumirías que había algún sistema costoso debajo. Nunca adivinarías que el secreto estaba sentado en su contenedor de reciclaje. Esto es lo que necesito que asimiles durante los próximos minutos. La técnica que estás a punto de aprender no es nueva. No es experimental. Se ha probado en programas de extensión universitaria, se ha documentado en literatura científica sobre el suelo revisada por pares y la han practicado agricultores de subsistencia en 4 continentes. Funciona con la misma certeza mecánica que la gravedad. Y, sin embargo, si entras en cualquier tienda de suministros de jardinería hoy, no encontrarás ni un solo empleado que te la recomiende, porque no hay nada que vender. Eso no es un accidente. El mercado mundial de películas de acolchado agrícola se valoró en más de $5.800 millones en 2022, y los analistas proyectan que superará los $8.400 millones en 2030. Ese es un mercado construido casi en su totalidad sobre la sustitución de algo que ya posees, algo que leíste esta mañana y que estabas a punto de tirar. Antes de que termine este video, vas a entender exactamente por qué ocurrió esa sustitución, exactamente cómo funciona la ciencia a nivel celular y exactamente qué hacer con la pila de periódicos en tu garaje mañana por la mañana. La pregunta no es si esto funciona. La pregunta es quién se beneficia de que no sepas que funciona. Hablemos primero del dinero, porque el dinero siempre dice la verdad más rápido que la ciencia. La industria mundial de películas plásticas para acolchado, los rollos negros de láminas de polietileno que se ven en todos los viveros, todos los almacenes de mejoras para el hogar, todos los catálogos de suministros agrícolas, generó $5.800 millones en 2022. Para 2028, esa cifra asciende a $7.200 millones. Para 2030, los analistas de Grand View Research proyectan el techo en $8.400 millones. Esos son 3 puntos de control separados de miles de millones de dólares, todos construidos sobre una sola premisa, que necesitas un producto derivado del petróleo para hacer lo que la celulosa en descomposición ha hecho por el suelo desde antes de que existieran los humanos. Los principales actores en este espacio, empresas como BASF, Berry Global y Dow Chemical, no se limitan a fabricar películas plásticas. Financian la literatura de extensión agrícola que llega a los asesores agrícolas del condado. Patrocinan las publicaciones comerciales que capacitan a la próxima generación de educadores de horticultura. Mantienen oficinas de cabildeo al alcance directo de los comités de presupuesto del USDA. Esto no es una conspiración, es la captura estándar de la industria, documentada en lenguaje sencillo por la Asociación de Consumidores Orgánicos y corroborada por informes de investigación en Civil Eats tan recientemente como en 2021. Y aquí está el número que debería hacerte detenerte. Un rollo de 50 pies de tela negra estándar para jardinería cuesta entre $18 y $45 al por menor. Por lo general, sobrevive de 1 a 2 temporadas de crecimiento antes de que la fragmentación microplástica la haga agronómicamente inútil y ambientalmente peligrosa. Una pila de periódicos no te cuesta nada. Dura una temporada completa y luego alimenta la biología de tu suelo al salir. Esa brecha de precios, $0 frente a $45, multiplicada por 570 millones de granjas en todo el mundo, es el tamaño exacto de la amenaza económica que una práctica de acolchado con periódicos ampliamente adoptada representaría para una industria de $8.400 millones. No suprimieron este conocimiento con un memorándum. Simplemente
dejaron de enseñarlo. La técnica no comenzó en un laboratorio. Comenzó con una mujer en Connecticut que estaba cansada. Ruth Stout tenía 45 años en 1939, cuando decidió que ya no iba a esperar a que alguien arara su jardín. Su hermano Rex Stout estaba ocupado. Estaba escribiendo novelas de detectives de Nero Wolfe, y la tierra no había sido removida. Así que salió con una bala de heno. La colocó directamente sobre el suelo intacto. La apartó para plantar sus semillas y la volvió a colocar sobre la tierra desnuda entre las hileras. Al final de esa primera temporada, casi no tenía malas hierbas, casi no tenía que regar, y el suelo era más oscuro y suave que cualquier cosa que sus vecinos estuvieran produciendo con labranza convencional. Siguió haciéndolo durante los siguientes 30 años. Escribió sobre ello en 1955 en su libro Cómo tener buena mano para la jardinería sin que te duela la espalda. Y luego, de nuevo, en 1971, en Jardinería sin trabajo. El establecimiento agrícola la ignoró en gran medida. No era una investigadora acreditada. Era una mujer con una bala de heno. Lo que había descubierto era el principio fundamental de lo que más tarde se formalizaría como acolchado en láminas, una práctica que Bill Mollison y David Holmgren incorporarían al sistema de diseño de permacultura que desarrollaron en Australia entre 1974 y 1978. El manual de Mollison de 1988, Permacultura, Manual para Diseñadores, dedicó un espacio técnico considerable al acolchado orgánico en capas, utilizando cartón y papel de periódico como capa base que bloquea la luz, citando los mismos mecanismos biológicos que los edafólogos estaban empezando a cuantificar en la literatura revisada por pares. Y el USDA estaba prestando atención. Los boletines de extensión de la década de 1970 y principios de la de 1980, documentos que aún se pueden recuperar a través de la Biblioteca Agrícola Nacional en Beltsville, Maryland, incluyen referencias directas al papel de periódico y al acolchado con material orgánico como una estrategia viable de supresión de malezas para los pequeños productores. Estas no eran publicaciones marginales, eran recomendaciones oficiales de universidades con concesión de tierras, distribuidas a los agentes del condado en todo el país. Luego, el mercado de películas plásticas comenzó su expansión. Los boletines desaparecieron silenciosamente de la circulación activa. La nueva guía de extensión enfatizó los herbicidas químicos y la película de polietileno. Los documentos más antiguos no fueron destruidos, simplemente dejaron de ser referenciados, dejaron de ser enseñados, dejaron de ser entregados al agricultor que estaba parado en el mostrador de la oficina del condado, preguntando cómo mantener las malezas fuera de sus camas de tomate. La historia no siempre se borra, a veces simplemente se archiva. Ahora entremos en el mecanismo, porque aquí es donde la técnica deja de ser folclore y comienza a ser física. La luz es el disparador. Cada semilla de maleza que se encuentra en la capa superior del suelo, y hay entre 10.000 y 50.000 semillas de maleza viables por metro cuadrado en el suelo promedio del jardín, según una investigación publicada en la revista With Science, está esperando una sola señal de fotón. No calor, no humedad, luz. Específicamente, la relación de luz roja a rojo lejano, que penetra la superficie del suelo y activa las proteínas del fitocromo dentro de la cubierta de la semilla, iniciando la secuencia de germinación. Esto no es una metáfora. Este es un proceso fotobiológico documentado que se describe en detalle en el texto fundamental de Bewley y Black, de 1994. Semillas, Fisiología del desarrollo y la germinación, que sigue siendo una referencia estándar en los programas de agronomía universitaria. Cuando coloca de 4 a 5 capas superpuestas de papel de periódico de formato grande estándar directamente sobre el suelo húmedo, crea una barrera con una densidad óptica suficiente
para reducir la transmisión de radiación fotosintéticamente activa a prácticamente cero. Una sola capa de papel de periódico seco transmite aproximadamente del 20 al 30% de la luz incidente. 4 capas húmedas, comprimidas y superpuestas en las costuras transmiten menos del 1%. Eso no es supresión, eso es eliminación. El disparador de la germinación nunca se dispara. Las semillas permanecen latentes, luego mueren de hambre y luego mueren. No se requiere herbicida. No se requiere ningún producto derivado del petróleo. No se requiere ninguna compra recurrente. La ciencia de los materiales detrás de por qué el papel de periódico funciona mejor que el cartón solo se reduce a la densidad de la fibra y el comportamiento de la humedad. El papel de periódico se fabrica a partir de pulpa de madera mecánica, principalmente fibras de celulosa, de madera blanda procesadas sin los agentes blanqueadores químicos utilizados en el papel de oficina o el recubrimiento de arcilla aplicado al papel de revista. Esto es de vital importancia. Las tintas a base de soja que se utilizan en la impresión de periódicos desde principios de la década de 1990, una transición impulsada en gran medida por el Programa de Asociación Industrial de la Asociación Estadounidense de la Soja, documentado en su informe anual de 1994, no contienen metales pesados ni compuestos de hidrocarburos aromáticos que se filtrarían en la biología del suelo. La extensión de la Universidad de Missouri confirmó explícitamente en su publicación G6960 que el papel de periódico con tinta a base de soja es seguro para usar en huertos, incluidas las camas que cultivan tubérculos con contacto directo con el suelo. Cuando se humedecen, esas fibras de celulosa se hinchan lateralmente, cerrando cualquier espacio microscópico entre las hojas y aumentando drásticamente la integridad estructural de la barrera. El papel de periódico húmedo se adapta a las irregularidades de la superficie del suelo, de la forma en que la película plástica no puede, eliminando los canales de luz que se forman debajo de las láminas rígidas cuando el suelo es irregular. Lo que está construyendo no es una barrera contra la maleza. Está construyendo un sistema de cierre óptico de precisión a partir de material que se dirigía al vertedero. Y eso es solo la superficie de lo que esta capa está haciendo debajo de su jardín. Esto es lo que la industria de las películas plásticas nunca podrá poner en sus envases. Su producto está matando el suelo que cubre. La película de mantillo de polietileno crea lo que los edafólogos llaman una capa límite anaeróbica, una zona de privación de oxígeno directamente debajo de la superficie de plástico donde las comunidades microbianas aeróbicas colapsan y son reemplazadas por poblaciones bacterianas anaeróbicas que producen subproductos metabólicos tóxicos para las raíces de las plantas. Un estudio de 2019 publicado en la revista Science of the Total Environment, que analizó muestras de suelo de campos en la provincia de Shanxi, China, después de décadas de uso continuo de mantillo de plástico, encontró concentraciones de partículas de microplástico que excedían los 1.200 fragmentos por kilogramo de suelo seco. Esas partículas no se degradan, se acumulan, alteran la estructura agregada del suelo, reducen las tasas de infiltración de agua e interfieren físicamente con las redes de hifas de los hongos micorrízicos, el sistema subterráneo de comunicación y transferencia de nutrientes del que dependen por completo las zonas de raíces de plantas sanas. El periódico hace lo contrario. La celulosa, cuando es colonizada por las comunidades fúngicas y bacterianas saprófitas, presentes de forma natural en el suelo del jardín, se convierte en un sustrato activo, una superficie de alimentación que impulsa la expansión de la población microbiana hacia afuera y hacia abajo. La investigación del ensayo de sistemas agrícolas a largo plazo del Instituto Rodale, que se ejecuta continuamente desde 1981,
documenta aumentos constantes en el contenido de materia orgánica del suelo en lechos gestionados con sistemas de mantillo orgánico en comparación con controles desnudos o cubiertos de plástico. Una mayor cantidad de materia orgánica significa una mayor capacidad de intercambio catiónico, lo que significa que su suelo retiene el calcio, el magnesio y el potasio en lugar de perderlos por la lixiviación de la lluvia. Luego está el factor lombriz de tierra, y este no es sutil. Eisenia fetida y Lumbricus terrestris, las dos especies de lombrices de tierra más comunes en los suelos de jardines templados, responden a la descomposición de la celulosa de la misma manera que una ciudad responde a un nuevo distrito gastronómico. Un estudio de 2003 en la revista Bioresource Technology encontró densidades de población de lombrices de tierra bajo sistemas de mantillo orgánico que corrían un 138% más altas que en parcelas de control sin mantillo, después de una sola temporada de crecimiento. Cada lombriz de tierra que pasa el suelo a través de su tracto digestivo produce excrementos con niveles de disponibilidad de nitrógeno 5 veces más altos que el suelo circundante, niveles de fósforo 7 veces más altos y tasas de actividad microbiana 10 veces más altas, según las mediciones publicadas por el Servicio de Conservación de Recursos Naturales en su Manual de Biología del Suelo. Y a través de toda esta actividad biológica, la capa de periódico funciona simultáneamente como un reservorio de humedad. La matriz de celulosa humedecida retiene agua en la interfaz de la superficie del suelo, lo que reduce la pérdida por evaporación entre un 25 y un 50% en comparación con el suelo desnudo, según una investigación de extensión del Departamento de Horticultura de la Universidad Estatal de Oregón. Has puesto las noticias de ayer. Debajo de él, su suelo está ejecutando una economía biológica que ninguna película sintética ha podido replicar. Este es el momento en el que necesito que tomes una decisión sobre quién eres en esta historia. Porque hay dos tipos de personas que verán este video hasta este punto. El primer tipo encontrará todo esto fascinante. Cerrará la pestaña y conducirá al centro de jardinería este fin de semana para comprar el mismo rollo de plástico negro que siempre compra. Porque es familiar, porque está en el estante, porque el camino de menor resistencia corre directamente a través de una industria de 8.4 mil millones que ha pasado décadas asegurándose de que ese camino se sienta como el único. El segundo tipo caminará hacia su contenedor de reciclaje esta noche. Y esas son las personas para las que existe este canal. Usted no es un consumidor de productos de jardinería. Usted es un administrador del suelo vivo. Esa no es una declaración motivacional. Esa es una redefinición funcional de su papel en un sistema alimentario que ha sido diseñado deliberadamente para hacerlo dependiente de insumos que no necesita. Ahora aquí está exactamente lo que haces. Usted recolecta periódicos estándar de gran formato, no páginas de revistas brillantes, ni insertos publicitarios recubiertos, ni papel térmico para recibos. Papel de periódico normal. Las secciones en blanco y negro funcionan perfectamente. Las secciones de tinta de color impresas, después de 1993, también son seguras, según lo confirmado por la extensión de la Universidad Estatal de Washington, porque la transición lejos de los pigmentos de metales pesados en la tinta de periódicos a color se completó en gran medida en las principales editoriales estadounidenses para ese año. Necesita lo suficiente para cubrir su lecho en 4 o 5 capas superpuestas completas, con cada hoja superponiéndose a su vecina por al menos 15 centímetros para eliminar las costuras de luz. Antes de extender el periódico, riega tu tierra profundamente. Quieres que el suelo esté húmedo, no saturado. Luego extiende tu primera capa directamente sobre la superficie del suelo, alisándola para que se ajuste a cualquier irregularidad. Humedece cada capa a fondo con una manguera de jardín
antes de agregar la siguiente. La humedad activa el mecanismo de hinchamiento de la fibra, que sella los huecos microscópicos y une las capas en una sola barrera unificada. En los bordes de tu lecho y alrededor de cualquier planta existente, superpon generosamente. Un espacio de 5 centímetros en el borde es suficiente para que una colonia entera de corredores de hierba lo explote. Una vez que tus 4 o 5 capas estén extendidas y saturadas, aplica tu cobertura inmediatamente antes de que la superficie exterior se seque y se convierta en un peligro para el viento. La paja es la opción tradicional. Una capa de 5 a 7 centímetros proporciona un bloqueo de luz adicional, regula la temperatura de la capa de periódico y agrega una segunda ola de materia orgánica a medida que se descompone. El mantillo de astillas de madera funciona igual de bien y dura más tiempo en la temporada. El compost solo es menos efectivo como cobertura, porque su fino tamaño de partícula permite la penetración de la luz en la superficie. Todo el sistema no te cuesta nada excepto la mano de obra de extenderlo. El equivalente comercial, 50 pies de tela de jardinería más una bolsa de mantillo decorativo, cuesta entre 55 y $80 al precio minorista actual. Acabas de construir un sistema biológico superior por $0. Tu suelo comenzará a responder en 2 semanas. Para el final de la temporada, estarás viendo un suelo más oscuro, más suave y más vivo que cualquier cosa que una lámina de plástico haya producido. Antes de que tomes todo en este video y lo escales a cada rincón de tu propiedad, necesito darte la parte que la mayoría del contenido de jardinería no te dará. Los límites honestos. El acolchado con periódico no es una solución universal. En climas con precipitaciones extremadamente altas, precipitación anual promedio superior a 1.500 milímetros, que incluye gran parte del noroeste del Pacífico, la Columbia Británica costera y grandes porciones del sudeste asiático, las capas de celulosa pueden descomponerse más rápido que una sola temporada de crecimiento, ocasionalmente creando una estera compactada que impide temporalmente la infiltración de agua en lugar de facilitarla. El Departamento de Horticultura de la Universidad de Cornell señala en su literatura de extensión que en entornos de alta precipitación, la capa de cobertura debe ser suficientemente gruesa, astillas de madera en lugar de paja fina, para evitar que la superficie del periódico se convierta en una barrera hidrofóbica durante eventos de precipitación intensa. La técnica también funciona mal en suelos con infestaciones preexistentes de malezas perennes que involucran sistemas de rizomas profundos. La correhuela, la cola de caballo de campo y la hierba bermuda tienen arquitecturas de raíces que se extienden de 1.2 a 1.8 metros por debajo de la superficie del suelo, muy por debajo de cualquier capa de mantillo superficial. Una revisión de 2011 en Hort Technology confirmó que el acolchado en capas suprime eficazmente la germinación de malezas anuales en tasas superiores al 90%, pero reduce la emergencia de malezas perennes solo en un 40 a 60% sin intervención adicional. Y el periódico proveniente de publicaciones que utilizan formulaciones de tinta más antiguas a base de petróleo, cada vez más raras, pero no imposibles en ciertos mercados regionales fuera de América del Norte y Europa Occidental, debe probarse antes de su aplicación generalizada en lechos de producción de alimentos. Estas son limitaciones reales. Conócelas. Trabaja dentro de ellas. Una herramienta que entiendes completamente vale más que 10 herramientas en las que confías ciegamente. Si has llegado a este punto del video, ya sabes algo que la industria de telas de jardinería de 8.4 mil millones cuenta con que nunca conectes en una sola imagen coherente. Conoces la ciencia, conoces la historia, sabes exactamente lo que hay en tu contenedor de reciclaje en este momento
y de lo que es capaz. Entonces, cuando te pido que te suscribas a este canal, no te estoy pidiendo que apoyes a un creador de contenido. Te estoy pidiendo que hagas algo que le cuesta a estas industrias una fracción de su mercado cada vez que otra persona aprende que la solución a su problema de jardinería ya está en su hogar. Cada suscriptor a este canal es un cliente menos que entra en un centro de jardinería para comprar algo que no necesita. Eso no son métricas de participación, eso es resistencia económica. Comparte este video con una persona que cultive alimentos. Solo una. Porque lo único más efectivo contra lo que una industria de 8.4 mil millones no puede defenderse es que la gente hable entre sí. El conocimiento en este video no es radical, no es marginal. Está documentado en boletines de extensión del USDA, revistas científicas de suelos revisadas por pares y programas de horticultura de universidades con concesión de tierras. Simplemente, nunca fue del interés financiero de nadie ponerlo frente a ti. Eso cambia cuando lo compartes. Y si esto te ha hecho reconsiderar qué más tienes en tu cocina, tu garaje, tu pila de compostaje, esperando a ser reconocido como el insumo agrícola que ninguna corporación puede patentar, ningún minorista puede aumentar y ninguna industria puede quitarte, entonces mantente cerca de este canal, porque el próximo video te mostrará lo que tu agua de cocción, tus cenizas de madera y tus cáscaras de huevo trituradas están haciendo con tus números de fertilidad del suelo. Y a la industria de los fertilizantes va a odiar cada segundo de esto.